Televisión Insular presenta... Andrés Barrientos, qué gusto tenerte aquí a la distancia, sí, pero aquí en nuestro canal. ¿Cómo estás después de tanto tiempo? ¿Cómo está Ciudadano Austral? Muy bien, muchas gracias Carlos y agradecido siempre de poder estar en tu canal. Como siempre, somos un agradecido también y reconocemos el gran esfuerzo que se hace en Canal 3 en esta señal que es pionera dentro de la isla de Chiloé en la promoción, en la difusión, no solo de las actividades que ocurren en nuestra isla, y que ahora ya se ha expandido desde Concepción hasta al sur, más al sur de Chile. Así que agradecerte por la invitación de poder conversar algunos temas de interés y de contingencia desde la mirada de Ciudadano Austral, por supuesto. Te preguntaba cómo estaba Ciudadano Austral, en qué etapa están, qué están haciendo, cómo ha seguido esta gran idea que ustedes formularon junto con tu gente hace un tiempo atrás. Sí, bueno, como nos conocerán muchas personas, nosotros partimos esta iniciativa hace alrededor de 7 años atrás con Javier Silva, Chilote, que es de Chonchi, y mi parte, que soy oriundo de Castro, ¿no? Eh, Así hemos ido trabajando tanto en permear medios, analizar contingencia política, pública, economía, con distintos jóvenes también voluntarios y analistas y expertos, no solo chilenos, sino que también académicos venezolanos, por ejemplo, y hemos ido expandiendo nuestro trabajo, rango de acción, ya publicando nuestro segundo libro, que bueno, se lo voy a mostrar acá, este libro que acabo de publicar como editor, que se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso. El reciente libro lo publicamos hace 2 semanas atrás, recientemente, ya está en el número 7 de los más vendidos de Mercado Libre. Y bueno, para quienes se interesen pueden ingresar a www.nuevaderecha.cl y podrán adquirir el libro. Van a encontrarse con escritos de politólogos, de economistas, Chicago Boys, bueno, quien les habla también, hago un análisis sobre los centros de estudio y su implicancia e importancia en la conformación de gobiernos y en fomentar políticas públicas. Así que está bien interesante, hay entrevistas también, y también contamos con una reseña de el conocido analista internacional y chileno Axel Kaiser, y también una reseña de el político que está muy en boga en España, que es Santiago Abascal, del partido Vox, que también hizo una reseña para este libro, así que, bueno, estamos súper contentos, por así decir, con el pecho inflado, de que han estado avanzando muchas cosas y proyectos dentro de la institución, eh, y también agradecer también a todos los colaboradores internos de la institución. Hemos estado haciendo streamings acerca de innovación, emprendimiento. Estuvimos recientemente en una entrevista con Kenneth Pugh, el senador que está a cargo de temáticas de ciberseguridad, de convenios con el gobierno estonio, para mejorar la calidad de las políticas públicas de nuestro país, que es algo que nosotros tenemos también como misión, no solo ya del territorio de Chiloé, sino que también para contribuir al país. Qué bueno lo que tú mencionás, porque una de las ideas de este encuentro que tenemos ahora es precisamente la contingencia de lo que ocurre el domingo con el tema del plebiscito. Entonces ustedes, con la vasta experiencia que tienen, con la juventud que además tienen, ¿nos pueden aportar alguna idea de lo que se piensa, lo que ustedes piensan con respecto a esto que se viene para nuestro país? Sí, en primera instancia nosotros ya veníamos haciendo una defensa a los principios que hay detrás de una constitución, y eso fue reflejado en un libro que se llamó La Constitución Liberal de Guzmán, que publicó Javier Silva dentro de nuestra institución en alianza con la Universidad San Sebastián, ¿no? Nuestra defensa es por los principios y valores de una sociedad libre y responsable, lo que nosotros creemos y encontramos que en nuestra Constitución, en nuestra Carta Fundamental, están cubiertos, ¿no? Ahora, sumado a que han habido una serie de hechos en la actualidad, se ha llevado a que nos impongan un plebiscito que a nuestro juicio es completamente ilegítimo e inmoral, ¿no? Ilegítimo por el hecho de que nos están obligando a ver una alternativa para cambiar la Constitución con mecanismos que no estaban contemplados previamente en la Constitución como tal. Por otro lado, porque se impuso a través de la violencia y el miedo, que eso hay que decirlo, la gente
estaba aterrorizada, sobre todo en las capitales de las regiones, en la capital de Chile. Entonces, eso llevó a que un clima que se geste a través de medios de comunicación, me refiero a grandes medios de comunicación que sostienen en parte la opinión publicada, no pública, porque muchas veces orientan, ¿no?, las visiones, no permiten visiones contrarias, y por otro lado también un grupo de tanto de políticos, de partidos políticos que sucumbieron ante la violencia para no poder dar respuesta a las necesidades que tiene un país, la falta de aumento la falta de expectativas que se tienen respecto al aumento de salarios, la falta de expectativas respecto al empleo, a la mejora de calidad del empleo, a la mejora de la calidad de la educación. Recordemos que en el gobierno anterior se hizo una reforma para centralizar nuevamente la educación, es decir, volver para atrás, no mejorar lo que se había realizado de descentralizar la educación. Entonces, bueno, todas estas situaciones llevaron a que se instale una idea de plebiscito que a nuestro juicio es una mala idea, por lo cual hay distintos análisis de lo que pueda ocurrir después. Pero para nosotros creemos que una constitución como la actual tiene vigencia no solo por la legitimidad del plebiscito del año 89, que todas las fuerzas políticas votaron con un 93% del padrón, ¿no? Hoy veo muy difícil que se logre un 93% del padrón. Bueno, entendamos que en ese tiempo había voto obligatorio, sí, pero de todas maneras, la legitimidad de un plebiscito que pueda otorgar este proceso de una nueva constitución deja bastante que desear para lo que venía siendo Chile, y bueno, nos deja más como un país dentro de todos los países latinoamericanos que tienden a renovar y hacer constituciones desechables, como dice Niall Ferguson, uno de los importantes analistas de historia económica inglés, ¿no? Yo veo que hay una... No me gusta lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Creo que hay un analfabetismo de la población, de la gran mayoría de la población, con respecto a lo que es la Constitución. La gente no la conoce muy bien. Y me da la impresión de que ha crecido en el ánimo de la gente la idea de que la Constitución les va a solucionar todos los problemas que hoy día tenemos. Tú mencionaste algunos, te faltó hablar de las pensiones. Entonces yo creo que la gente en este sentido está a punto de comprar o un buzón o comprar un terreno en la luna, porque las esperanzas que se han tirado con respecto a la Constitución exceden lo que se puede realizar el día de mañana. Lo que dices, Carlos, tiene mucha razón, ¿no? Se ha vendido unas expectativas monumentales de que una constitución va a solucionar los problemas de un país, cuando las políticas públicas que se han hecho sostenidamente en el último tiempo no han sido las adecuadas, ¿no? Estamos en el ranking del Banco Mundial del clima de hacer negocios, estamos en pago de impuestos en el lugar 120. Estamos en el penúltimo lugar del ranking de los países de la OCDE en tanto a facilidad tributaria, ¿no?, la competitividad tributaria. Pero de eso, como son cosas más complejas, ¿no?, nuestros congresistas no han hecho nada, absolutamente nada. De hecho, no está en la discusión. Nosotros en Ciudad Austral hicimos una campaña el año 2017 para que los candidatos al Congreso, que no fueron muchos, fueron 25 solamente de todos los candidatos, firmaran para comprometerse para no bajar impuestos y mejorar los temas tributarios de nuestro país, porque necesitamos más competitividad, necesitamos mayor inversión, y con un clima como el que estamos actual, donde no hay Estado de Derecho, donde no se respetan las reglas del juego, donde no se respeta la propiedad privada, no se respetan los espacios públicos, donde es más fácil rayar murales con consignas de violencia que ayudar a una persona en la calle, ¿no? Bueno, ese clima de expectativa uno analiza y ve los distintos comentaristas que han habido en los canales más tradicionales, ¿no? Y muchas de las cosas de la Carta de Derechos que hablan están aquí, en esta Constitución. Están en esta Constitución, y sin ser alarmista, bueno, esta es una Constitución de derechos. Esta es una Constitución de derechos cuando se habla de incorporar derechos sociales, derecho a la vivienda, y cuando uno empieza a hablar de derechos, uno dice que ¿quién lo paga, no? Y lo pagan los mismos ciudadanos. Si un Estado no es algo que viene a extraer recursos de Marte, de la Luna, y después los vende a otros países, ¿no? Eso lo pagan los chilenos, los ciudadanos chilenos. Y la Constitución política que tenemos en Chile, bueno, si es que alguien se anima a votar el día de mañana, ¿no?, que nos esté escuchando, les pido que lean, ¿no?, que lean.
que aquí nacimos libres iguales y somos libres iguales ante la ley, todas esas cosas que tienen razón como la carta de intenciones que dan el marco jurídico dentro de nuestra Constitución, ya están cubiertos, ¿no? Ahora, si tenemos que tener mejores expertos en políticas públicas, digámoslo y sincerémoslo. Si no los tenemos, veamos cuáles son las brechas. Veamos cuáles son las brechas de los gobiernos, de la instalación de los gobiernos. Veamos quiénes son los expertos que legislan. Veamos quiénes son, si es que los que legislan son expertos o simplemente son juristas, ¿no? Que tienen mucha relación. Y el tema de las pensiones es sumamente grave, ¿no? Con legislaciones de estas populistas, de buscar entregar prebendas en el corto plazo, se aprobó una reforma inconstitucional para que las personas puedan retirar sus fondos. Entonces, el clima de certeza jurídica, cuando una persona quiere invertir, obviamente es sumamente grave que en un país estén cambiándose las reglas del juego de un día para otro. Y en el caso eventual del plebiscito del día de mañana, se va a ver que un eventual apruebo, un eventual rechazo, no va a cesar el clima de violencia que estamos viviendo en el país y de hostilidad, ¿no? Porque hoy tú no puedes pasearte con la bandera chilena por la calle porque te golpean, y eso es lo que está pasando. Esa es la realidad, y eso es lo que no quieren mostrar muchos medios de prensa también. Porque en la capital de Chile estaban haciéndose las marchas en la zona oriente, porque cuando se hacían en otros lados eran violentadas las personas. Entonces, ¿por qué no sinceramos un poco el debate que para poder cambiar una constitución, para poder modificar o arreglar o perfeccionar, ¿no?, una carta fundamental, se necesita, primero, información; segundo, políticos que sean atingentes a lo que demanda su cargo, ¿no? Y tercero, un clima que al menos evoque una paz social momentánea o que sea mayoritaria, ¿no? Pero eso, ni una de esas tres variables las tenemos hoy, y vamos a votar un plebiscito que no buscará mejorar ello, y lo que va a hacer simplemente es postergar la agonía, ¿no? Recordemos, y esto para ingresar otro dato al tema, que Chile en el año 2007 tan solo tenía menos del 7% de la deuda, ¿no? Un 4% de la deuda pública teníamos en el año 2007, es decir, en ese momento teníamos reservas importantes para poder invertir como país, para poder desarrollar inversión, para poder atraer capitales y seguir creciendo y mejorando los salarios, la expectativa, la salud, la educación, etcétera. Pero cuando los incentivos se ponen incorrectamente, tienes hoy un país que fue recibido en el gobierno de Michelle Bachelet con 27% de la deuda, y ahora se proyecta que podríamos llegar al 2024 con más de un 45% de la deuda. Hoy, es decir, Chile, un país líder en Latinoamérica, un país que estaba camino hacia el desarrollo, pasa a ser, o pasa a estar dentro de la categoría de un país latinoamericano más. Y eso es muy grave no solo por el clima interno, por las expectativas de la gente, porque está aumentando la pobreza, porque aumentó el desempleo, porque aumentaron los saqueos a los supermercados, porque es más difícil emprender, porque se hace más engorroso, porque hay más burocracia. No solamente es por eso, sino que también es por lo que venga a venir después, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? Vamos a tener 2 congresos si es que gana una prueba, vamos a tener una asamblea constituyente donde hay algunos analistas que dicen que tiene que declararse soberana. Entonces vamos a tener una dictadura de facto de una asamblea constituyente. Y ojo, por más que nos dicen los juristas de que las reglas del juego nos han dicho esto, tenemos un año donde no se han respetado las reglas del juego de la Carta Magna que tenemos. Entonces, hay que ponderar las cosas y analizarlas con calma también, viendo la gravedad del asunto. Esta situación de hoy día de plebiscito le da a la clase política, a quienes están en el Congreso, una especie de respiro, porque la presión que hoy día tienen con respecto a las demandas de que se tomen algún tipo de decisión van a quedar bastante postergadas con este tema, a la espera de que si gana el apruebo, por ejemplo, salga alguna solución, pero esa no va a ser inmediata, va a ser en un plazo de bastante tiempo. Sí, puede ser una válvula de salida. No creo que sea la fundamental, por el hecho que cuando tú tienes un clima cultural que ha devastado la economía, que ha devastado, sumado al coronavirus, que ha devastado el clima de reunión, entonces, claro, tenemos a la gente confinada, entonces no podemos hacer comunidad, ¿no? ¿Cómo uno va a poder fomentar un clima de paz
social cuando tienes restricciones, donde el derecho a la salud, o por así decir, que el Estado te proteja de la salud, es más importante que tu derecho a voto. Entonces, ahí mi pregunta viene, ¿estamos en democracia o estamos en un régimen sanitario? Es una pregunta razonable, pero ¿por qué no estamos debatiendo esas cosas? ¿En qué momento le ponemos pare al Estado y a decirle, por favor, nosotros también necesitamos respetar ciertos mínimos de libertades, ¿no? En el índice, y esto es un dato también para comentar, en el índice, el Human Freedom Index, que lo produce el Instituto Cato en Estados Unidos, dentro de todas las variables que se ven, como Estado de Derecho, si es que el Estado de Derecho, las libertades económicas, las libertades políticas, las libertades religiosas, si se ve, si se respetan los derechos de minorías, etc., Chile, en tan solo un año, ha vulnerado más del 38% de esas variables. Entonces, somos hoy menos libres que ayer y probablemente seremos más libres que mañana, ¿no? Y esas cosas no están dentro del debate. Preguntémosle a nuestros congresistas locales. Están totalmente ausentes de los debates fundamentales que requiere el país para avanzar en las reformas políticas y económicas que necesitamos para ser líderes, ¿no? Y para dar un salto realmente en lo que requiere nuestro país. Y ahí es súper grave también que muchas de esta violencia también está avalada en forma académica, ¿no? Esto está avalado lo pudimos ver en algunos colegios, liceos, donde había profesores que llamaban a la revuelta a los niños, instándoles a cantar canciones revolucionarias. Veamos las tesis de posgrado de algunas universidades o las tesis de pregrado, que instan a utilizar la capucha, el símbolo zapatista, ¿no? como algo de idolatría, de generar una especie de añoranza y también algo místico religioso detrás de eso. Y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que haya un supuesto matapaco como venerado, es parte del clima de la aniquilación moral de un pueblo, ¿no? Además, todo este tema de la pandemia va a ocasionarle al país, como le ha ocasionado a otros en el mundo, una situación de economía bien compleja. Esto podría agravar esa situación que hoy día estás mencionando tú. Sí, de hecho, como te mencionaba anteriormente, los paquetes económicos que se han dado no han sido precisamente para la inversión, para desarrollar la economía globalmente, sino que han sido para desarrollar el consumo solamente. Entonces, o a través de los mismos bonos, ¿no? Tan criticados en su momento cuando la derecha era oposición. Pero parece que cuando la derecha gobierna, la derecha termina haciendo lo mismo, administrando el socialismo en ese sentido. Entonces, hay muchos temas que hay que tratar, que entender, en el sentido de que tenemos hoy un país más pobre, un país que genera menos riqueza, un país que tiene un PIB tendencial. Para los que no entienden, el PIB tendencial es las proyecciones que se hace con el comité de expertos para entregar al Banco Central en las estimaciones de cuál va a ser el crecimiento económico de un país. Y tras un crecimiento económico, lo que tenemos es mejoras en salario, mejoras en calidad de vida, ¿no? Mejoras en oportunidades de empleo, que si tú ya no te gusta tu trabajo, puedas cambiarte a otro rubro. Eso hoy en día es mucho más complejo, más difícil, porque el PIB tendencial no supera los 2%. Es decir, estamos en un crecimiento totalmente, absolutamente mediocre respecto al gran avance que tuvimos, por ejemplo, al principio de los 90, donde crecíamos cerca de un 8%. Entonces, todo eso lleva a que, con un crecimiento tan bajo, sin tocar el gasto público, vaya aumentando la deuda y también el déficit fiscal. Entonces, eso hace que además, aquí podemos estar hablando ahora, que estemos pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional para hacer un salvataje a la economía local con consecuencias para las generaciones futuras. Reducciones de impuestos, nada, lo hemos aumentado como nunca antes con el gobierno anterior, y no, reducción de impuestos ninguna. Aumentaron los impuestos con las plataformas digitales. Se habla que se lo pagan los ricos, pero no, lo pagan ustedes. Cuando ustedes compran algo por YouTube, ahora tienen que pagar ese impuesto. Ustedes, si quieren apoyar algún canal de YouTube y querían poner 3.000 pesos, ahora ya no pagan 3.000 pesos, sino que pagan el impuesto extra que se lo dan al Estado y a los políticos, ¿no?
Andrés, ¿cómo se puede cambiar toda esta situación? Hay un tema de educación en la juventud, hay un tema de desconocimiento de muchas cosas. ¿Por dónde viene el cambio? Sí, bueno, sin sonar autorreferente con Ciudadano Austral, es que nosotros por eso mismo creamos la institución, ¿no? Nosotros esperaríamos o añoraríamos que tuviésemos ciudadanos australes por todo Chile, eh, con la capacidad de poder capacitar gente, jóvenes, juntas de vecinos, para ilustrar de ciertas materias. Yo me acuerdo muy bien cuando estábamos en una junta de vecinos en Castro Alto, donde les explicamos el sistema de pensiones y la gente no podía entender de que su dinero era de ellos. En su momento cuando nos taparon de mentiras desde el 2016 diciendo que los fondos eran de las AFP, tamaña estupidez, ¿no? Pero explicando las cosas con rigurosidad académica, con los datos reales, ¿no? La gente lo va entendiendo. Lo que pasa es que también nosotros como sociedad en Chile somos bastante flojos en cierta materia de buscar, de aprender, de buscar un poco más y no quedarnos en teorías de conspiración o cosas del titular del día, ¿no? Y ese es un trabajo grande porque en 30 años los sectores que creen en una sociedad libre y responsable se han dedicado más a los negocios, ¿no? Y eso es una realidad. Y es importante así un trabajo de muy largo plazo, educar a las nuevas generaciones para que tengan mayor información, tengan un pensamiento crítico, porque solamente basarte en lo que dice determinado analista, lo que dice Fernando Atria, lo que dice Daniel Matamala en una columna con sus estudios de Chicago que estuvo 3 meses, que ahora es experto en economía. Todas esas cosas, cuando tenemos pensamiento crítico, leyendo autores importantes, hace que las personas, y los jóvenes sobre todo, puedan tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Ya? Aprender inglés, el 95% del conocimiento académico está principalmente en inglés, entonces no saber inglés hoy en un mundo interconectado que nos permite estar hablando por Zoom, por Skype, por distintas plataformas, hace que hoy en día seamos ciudadanos que tenemos mucho más potencial para desarrollar nuestros proyectos de vida. Entonces, para eso, nosotros tenemos que educarnos porque la educación es para la libertad personal, para la libertad de nuestras familias, no para poder ser un esclavo de los gobiernos, de los estados o de los políticos que quieren aumentar su poder, porque al fin y al cabo eso es lo que se quiere hacer con una Carta Magna, es dar más poder de discrecionalidad al poder político, porque cuando se habla de derechos es que el político termine determinando cuál u otra es la política pública que se va a hacer para determinadas materias, y no aumentar los rangos de libertad de las personas. Eso es un tema a discutir. Nosotros en el último año hemos capacitado a más de 3.000 jóvenes de manera presencial, Puerto Varas, Puerto Montt, hemos trabajado con algunas juventudes de partidos políticos, de todos los espectros de la centroderecha y también de los partidos nuevos que se han estado gestando, y sí vemos en ese sentido una efervescencia, y esto como para mirar un poco el vaso lleno, vemos una efervescencia de ciudadanos más informados, de jóvenes mucho más críticos, y que hoy en día son los que controlan las redes sociales, el Instagram, el Twitter, Facebook en gran medida, ya no tanto, Facebook es como ya para los que somos un poco mayores, pero esa situación que se está dando hoy es una realidad y estamos viendo que hay grandes youtubers, instagramers, streamers que están dando comentarios, analizando, entrevistando gente y están teniendo un gran éxito. No es menor también, por ejemplo, que Villegas, el Fernando Villegas, un analista que está en los grandes medios de comunicación, hoy en día sea un youtuber y tiene más de 140.000 seguidores día a día, y todos los días sube videos y la gente lo ve, lo sigue, sigue publicando libros, pero ya no está dentro de los medios hegemónicos, ¿no? Pero le ha ido muy bien. Entonces, este aumento del trabajo de la tecnología, de la digitalización del trabajo, de la vida, ha hecho que también se horizontalicen las cosas y los mecanismos de contraposición al poder o los mecanismos de poder en sí mismos sean una alternativa más cercana para la gente. Mencionaste un tema que es importante y nosotros hace tiempo le estamos dando vuelta, que es precisamente los medios sociales. Que allí cualquiera se mete y cualquiera dice cualquier cosa.
Y ahí falta un tipo de regulación que impida que se emitan tantas noticias falsas que en definitiva tantas veces se repiten que la gente las termina creyendo. Es una historia antigua ya del tiempo de la guerra. ¿Qué opinas tú de los medios cuando los medios sociales cualquiera se mete a opinar cualquier cosa? Bueno, yo soy un fan de la democratización de los medios, eso sí es una realidad, por el tema de la experiencia, ¿no? La experiencia mundial, cuando ha habido medios controladores importantes asociados a los gobiernos, han censurado las opiniones divergentes. Y eso ocurre, por ejemplo, con los medios que se han ido cerrando en Venezuela. Estoy yendo a casos extremos, pero Venezuela era el país, hace 40 años era el país más rico de Latinoamérica, así que tampoco es tan lejano, ¿no? Hay ejemplos de países que retroceden, Argentina, Venezuela, etc. Entonces, cuando se democratizan los medios, hay más facilidad a la libertad de opinión y la libertad de prensa, que es muy importante. Ahora, lo que necesitamos sí es ciudadanos más informados y más críticos, para poder distinguir y diferenciar cuáles son las noticias que tienen un determinado sesgo, ya sea político o también que sea viven mentiras, ¿no? Porque también hay un tema de lo que tiene que relación con la protección de los datos, por ejemplo, de las personas. Hay medios que no tienen ningún rigor en tanto a publicar información personal de la gente. Y bueno, esas son las cosas que nos le exigimos a nuestros congresistas, que deberían aplicar el mayor rigor de la protección de datos personales. Esas leyes están ahí en la espera, en la nebulosa, están en el quinto lugar de las prioridades, y nos tienen hackeando el gobierno digital, nos tienen hackeando el Banco Estado, y ahí seguimos vulnerables ante todo este tipo de situaciones. Recordemos muy bien, en Estonia se intervino elecciones cuando tienen su voto electrónico ellos. Tienen solo un gobierno digital, principalmente solamente hay dos formas en las cuales uno realiza trámites presenciales con el gobierno, que es casarse y vender una propiedad, no más. Entonces ellos avanzaron hacia el voto electrónico. Es una alternativa, pero en un país totalmente donde tienen la sede de la OTAN, ¿no? Es un país donde el 2007 fue intervenido en sus elecciones, y eso llevó a que la OTAN ponga su sede informática y sus grandes servidores en Estonia. Estamos muy lejos de llegar a ese nivel en la actualidad. Sobre, por ejemplo, el tema del voto electrónico. Y así como tú decías del tema de los medios de comunicación, yo creo, yo soy un partidario de la libertad en ese tema. Sin embargo, yo lo que creo es que tenemos que avanzar hacia mayor rigurosidad de análisis en ese tema. Porque, veamos bien, hay medios hegemónicos que también desinforman, ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance que se va a hacer cuando una noticia es verdadera o falsa? ¿O vamos a dejarlo al arbitrio de una gran transnacional como Facebook, que define qué es lo que es real o no? Porque, veámoslo muy bien, por ejemplo, el tema del coronavirus, ha sido explícito la intervención de los organismos internacionales para determinar una información si es verdadera o falsa. En mi caso personal, yo publiqué hace un mes atrás, en abril, la entrevista que dio en Taiwán el ministro de Relaciones Exteriores, mostrando cuál era el secreto que tuvieron ellos, o la receta que tuvieron ellos para manejarse en el coronavirus. Y ellos explícitamente señalaban que, bueno, esta es la receta de los países libres, ¿no? De una sociedad libre. Cuidado con el modelo chino, decía. Y fue una conferencia que dio para el mundo, específicamente para Hudson Institute de Estados Unidos, y bueno, yo publiqué eso y lo borraron, ¿no? Y lo borraron porque infringe las normas del coronavirus, que yo no sé qué habrá pactado ahí YouTube con la OMS o con los dictadores de la información del coronavirus, ¿no? Pero no tenía ninguna información errada. De hecho, todo lo que estaba ahí señalado por el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, que a todo esto no ha entrado a la OMS, no ha sido aceptado por la presión china, era real, ¿no? Era una forma de colaborar con la información de cómo hicieron transparentemente el trabajo para manejar esta pandemia. Entonces, ahí yo pongo mucho cuidado con el tema de la información. Yo creo que es muy importante que tengamos medios que también verifiquen. Hay nuevas potencialidades de negocio también, pues el fast-checking,
cuando se revisan noticias, los mismos personas o cuando hay candidatos presidenciales, después hay medios que se dedican a revisar si es que la información que entregaron era verdadera o falsa. Yo creo que estamos avanzando a eso, con la democratización de la información. Y es muy importante también tener marcos de respeto, porque también, como decías tú, Carlos, hay personas que se dedican a insultar tras una pantalla, y eso es súper fácil. Te cambias un nombre y empiezas a ridiculizar a la gente, o a hablar mal, o a escribir mensajes de odio. Pero bueno, yo creo que lo que debe primar es la responsabilidad, saber que uno puede contribuir en algo a mejorar un país, una sociedad, y ahí en eso siempre hay que estar alerta, ¿no? De saber distinguir entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Es parte de nuestro pensamiento crítico y mejorar en nuestros campos de acción. Es innegable, Andrés, que el próximo lunes, prontito ya, después del plebiscito, nos vamos a encontrar con otro país, de una forma u otra, gane quien gane. ¿Cómo tenemos que enfrentar desde el lunes en adelante el país, las cosas que tenemos que hacer, la situación que vamos a vivir? ¿Cuál es tu opinión? Sí, en palabras del periodista Tomás Moschetti, bueno, abogado, perdón, Tomás Moschetti señalaba el día de ayer que el plebiscito es el fin de un ciclo político, ¿no? En cierta medida yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, si miramos hacia adelante, entendiendo que con un plebiscito de apruebo o rechazo, la violencia no va a cesar, eso dejémoslo claro, no tenemos ninguna facultad, no hay incentivos para no dejar de emitir violencia en las calles. Entonces, no hay consecuencias de saqueos de supermercados, no hay consecuencias de quemar una estación de metro en la capital, no hay consecuencias de quemar un bus o un camión en la zona de la Araucanía, no hay grandes consecuencias de hacer actos vandálicos o terroristas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con un plebiscito? Las cosas no van a cambiar, el clima cultural ya está cambiado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar los que vemos un poco el vaso medio lleno o damos alguna esperanza o luz de esperanza a la gente? Es que tenemos que formar a nuestra gente, tenemos que formar a las personas, a los jóvenes, a los niños, en el tanto a trabajar para ver cuáles son las mejores alternativas que tenemos para poder primero trabajar para reconstruir el país, porque va a ser necesario. Y esta es una reconstrucción que no solo es económica, es una reconstrucción moral, y en eso yo hago mucho énfasis también en la labor que tiene el pueblo cristiano, evangélico y católico, y ortodoxo, etcétera, que son minoritarios, pero estos grupos que son más grandes, como los católicos y los evangélicos, tienen una implicancia súper importante y que no han sabido dimensionar su importancia en el rango de acción de lo que es el alma de Chile. Nosotros somos un país cristiano y eso poco se habla. Tenemos iglesias quemándose y no tenemos ni siquiera al Papa dando declaraciones de ello, entonces, lo cual es muy grave. Pero sin embargo, cuando uno va a la feria, habla con la gente, cuando uno va a la misma feria de Castro y habla con las señoras que están vendiendo sus productos que los traen desde el campo, uno ve esa fe, ¿no? Esa fe, esas ganas de buscar la vida buena, por así decirlo. Yo creo que un nuevo renacer político que tiene que venir para nuestro país, para mejorar las cosas, va a estar encauzado por liderazgos que tomen en consideración el sentido común. Y eso es lo que se está proyectando hoy, y eso es una de las cosas también que nosotros escribimos acá. Nueva Derecha, una alternativa en curso, donde hemos detectado desde el sentido común distintas pulsiones nuevas que vienen a hacer una contrarrespuesta a la hegemonía progresista imperante de la que hemos estado hablando el día de hoy. Ya que mostraste nuevamente el libro, y una pregunta que hacía rato lo tenía dando vuelta, ¿cuál es el contenido que resume, qué presenta ese libro, La Nueva Derecha, al público? Sí, bueno, el libro Nueva Derecha lo que busca hacer no es un libro que trae recetas de política, de cómo hacer política, ni nada, sino que es una revisión de qué es lo que está pasando en el mundo respecto a el surgimiento de liderazgos que no están cercanos al establishment político y que terminan teniendo éxito porque conectan con la gente común
para mejorar sus políticas en tanto a economía, en tanto también a hacer contrarrespuesta al discurso políticamente correcto. Recordemos que hoy en día estamos viviendo una especie de cultura de cancelación, donde un profesor no puede emitir su opinión porque es cancelado, porque es tratado de fascista, de derechista, radical, etcétera, y terminan expulsándolo de una universidad, etcétera. Eso pasa en Canadá, pasa en Estados Unidos, pasa en Hungría, en España está ocurriendo, y entonces vienen estas leyes de censura, de memoria histórica, donde no se puede hacer análisis crítico de las distintas visiones sobre nuestro pasado, ¿no? Que es muy importante para no volver a replicar en el futuro. Entonces, este libro lo que busca es ver cómo ha sido el rol de la derecha en tanto a su surgimiento y el desarrollo en la actualidad, viendo también que post caída del muro de Berlín, las izquierdas se empiezan a reorganizar en lo que es el Foro de Sao Paulo, hoy el Grupo de Puebla, para avanzar hacia búsquedas del manejo y la intromisión cultural, más que las armas, como era anteriormente, donde estaban las guerrillas, donde esa era la forma más común en Latinoamérica de poder llegar y hacerse del poder. Hoy en día no, hoy en día la cultura, la intelectualidad, la que ha cambiado los marcos lógicos de nuestro pensamiento y también del adoctrinamiento que se ha ido dando a nuestro juicio en nuestro país. Entonces toca eso también de las manifestaciones y las pulsiones que han habido por parte del pueblo evangélico, porque, digámoslo muy bien, las marchas de los sectores más cercanos a la derecha no partieron con el rechazo. Las marchas partieron cuando se hicieron las primeras marchas de Jesús, ¿no? Las marchas de Jesús, que era para promover la vida, proteger la vida del que está por nacer, y que después también fueron las marchas contrarias a la ley de aborto, que principalmente fueron guiadas y coordinadas por el pueblo evangélico y algunos sectores católicos. Entonces, como eso no se había visto en algún texto relacionado con el sector político de la derecha, nosotros lo trabajamos en este libro. Después tenemos algunos temas como relacionados con cómo implica en la noción psicológica la guerra cultural de redes a través de los memes, la memética, ¿cómo se llama? Cuáles son los alcances psicológicos que hay detrás de la creación de los memes como activismo político. Ya no son las palomas, las pancartas tradicionales, sino que hoy día un meme puede votar un candidato, ¿no? Para tomar la dimensión de lo que significa el tema de los memes. También hacemos análisis de algunos movimientos que son más ligados a los del sector nacionalista, con su análisis crítico respecto a cómo esos movimientos pueden llevar a degradar un poco la paz social, ¿no? Los movimientos más extremistas. Se hace un análisis crítico de dichos movimientos. También vemos un análisis del Foro Sao Paulo, lo que son toda la organización de la izquierda internacional. Esto es escrito por dos venezolanos, este texto. Después hay una entrevista a José Antonio Kast sobre su visión de la libertad, los desafíos de Chile. Destacar también que, bueno, esa entrevista se la realizamos antes del 18 de octubre, entonces también tiene su mirada un poco más de largo plazo, no es algo tan circunstancial. Y además también hay un ensayo de un Chicago Boy, Carlos Gómez, que es el gerente de la revista Economía y Sociedad de José Piñera, en el cual él analiza cómo ha sido el crecimiento de Chile en todas las distintas áreas, el retail, la inversión privada, la minería, el tema de las forestales, etc. Y finalmente el texto termina con un ensayo mío de el rol de los think tanks y los centros de estudio en la batalla política. Así que, bueno, es un texto que tiene 8 capítulos, ensayos de distintos autores, y ya está disponible en mercadolibre.cl o nuevaderecha.cl, donde lo pueden adquirir y les llega a su domicilio. Yo, bueno, quiero agradecer también la instancia que este libro fue posible gracias al aporte del Centro de Estudios Libertarios, y bueno, que fue realizado en conjunto con Ciudadano Austral, así que, no, súper contento. Tenemos un prólogo y un prefacio de dos grandes analistas, que uno es uno que fue director del Atlas Economic Research Center de Estados Unidos, que es Alex Chafuen, un gran distinguido defensor de la libertad mundial, y también de Agustín Laje, que es un escritor que ya lleva más de 7 libros, un escritor argentino muy joven, que es famoso por toda Iberoamérica,
y bueno, sigue escribiendo libros y analizando la política global. Andrés, vamos a comprometerte que este tipo de encuentro que hemos realizado hoy de manera experimental lo podamos ir repitiendo de forma periódica, porque hay conceptos muy interesantes que es necesario que se conozcan. Y antes de cerrar, te invito a que nos entregues tu último mensaje con respecto al tema que nos convocó hoy. Muchas gracias, Carlos. Yo de verdad agradezco la invitación nuevamente. Yo soy un muy defensor de este canal, sobre todo por los vaivenes que ha tenido que surcar desde los inicios, cuando me imagino que a mediados de los 90, yo era muy niño, pero cuando llegó el Canal 3 era como la novedad, todos queríamos estar ahí en Canal 3, que vayan a filmar nuestros partidos de fútbol en la cancha, en la cancha 2, por ejemplo, etcétera. Entonces, toda esa información que se podía recopilar o ver después en la noche, cuando llegamos a estar con nuestra familia, nuestros papás, siempre ha sido algo que ha marcado la historia, las grabaciones cuando teníamos los festivales del centro de alumnos, en el liceo de Castro, algo fundamental, informar a los ciudadanos sobre lo que ocurre en su propia tierra. Así que agradecido, Carlos, nuevamente la instancia, ofrecerte también a ti que puedan haber otros integrantes de Ciudad Austral en posteriores análisis. Hay personas que manejan más sobre temas de derecho, por ejemplo, el tema constitucional precisamente, para futuro, en tanto si es que en eventual ganan una prueba, es muy importante que las personas también estén informadas de cuáles son las cosas que se tienen que discutir. Y bueno, un mensaje final, quiero llamar a todos a que se pongan la mano en el corazón, ¿no? Y que vean hacia atrás, reflexionen en familia cómo ha sido la historia de nuestra isla, la historia que hemos tenido, que nos han contado nuestros abuelos, nuestros padres, cuando andaban descalzos por Chiloé, cuando en los años 50, con suerte, podíamos conocer a nuestros parientes que estaban en Quellón, desde Castro, porque las únicas instancias más importantes que se daban para reunirse en comunidad eran los partidos de fútbol o las fiestas religiosas, donde se juntaban las lanchas para poder cruzar de Castro a Chonchi, y así por el estilo, porque no teníamos camino, era lo que menos teníamos en esa época. Entonces, valorar también lo que hemos construido como país, creo que es fundamental tener una consideración en perspectiva de todo lo que ha sido el desarrollo de nuestra isla de Chiloé. Vemos ahora en tu pantalla cómo se ve un Castro enorme. Cuando yo era niño, mi papá me llevaba al Cerro Millantú y me decía, mira, cuando yo era niño y venía a estudiar acá al centro, a la escuela que estaba al lado de la iglesia, bueno, me decía, las casas llegaban hasta por aquí. Y mira cómo ha crecido Castro. Castro ahora es una ciudad bastante grande, ya no toda la gente se conoce como era antes, pero es lo natural cuando un país empieza a progresar, empieza a crecer, cuando la gente quiere buscar nuevas oportunidades. Por lo tanto, veamos las cosas con perspectiva, no estamos jugando una constitución que no es un juego, una constitución no es un juego, veamos las experiencias fallidas que han habido en muchos países de nuestra región. Entonces, bueno, es un llamado a que los que vayan a votar o los que puedan votar vayan y voten en conciencia para buscar un Chile mejor, pero siempre entendiendo que necesitamos también entender lo que hemos sufrido como país y también lo que hemos mejorado a lo largo del tiempo gracias al aporte de muchos patriotas. Gracias nuevamente, Andrés, por admitir esta entrevista en un momento tan especial, además. Qué bueno. Muchas gracias, Carlos. Un joven chilote esté participando y bien consciente de lo que dice. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos nuestros coterráneos. Nos volveremos a encontrar pronto. Gracias. Chao, chao. Ok, yo ya corté.